programa especial. Estos son tus derechos humanos. Que te toque el corazón, Volker Truth. Él podría agarrar un avión e irse a todos los lugares donde están los niños y niñas secuestrados, Volker Truth. ¿Por qué no lo hace? Tiene la protección diplomática de hablarle al mundo y decir esto debe cerrarse y dar una orden legal. Duré 10 meses y 4 días detenida de centro en centro. La niña fue separada de mí cuando tenía 5 meses de nacida. ¿Quién ejerce la patria potestad en Estados Unidos? Le hago esta pregunta a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Le hago esta pregunta a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El día que estaba en los derechos humanos junto con mis hijos y mi mamá, me llaman unos policías, me dicen que tengo una orden de arresto. En ese momento mis hijos vieron todo, cómo me llevaron. Mi hijo chiquito no puede ver los policías porque dice no me lleven, no me lleven. Él tiene un trauma. Pido a su santidad, el Papa León XIV, que ayude al pueblo de Venezuela, que tenga misericordia con el pueblo de Venezuela. Así que lo firmo a nombre de todo el pueblo de Venezuela. Para el Papa León XIV, que lleva el legado de otro gran amigo de Venezuela, el Papa Francisco. Y estoy seguro, con mucha fe, con mucha perseverancia, a veces con una lágrima, pero también con una sonrisa, tengan la seguridad de que lo que nosotros nos proponemos, lo logramos. Qué fuerte. Hoy Venezuela nuevamente eleva su voz ante el dolor de madres venezolanas, de familias venezolanas que sufren la separación, el secuestro de sus hijos, de sus niños, de sus niñas, 18 en específico, en Estados Unidos. Se repite la historia del milagro de Maykelly Espinosa, pero en esta oportunidad, mirando nuevamente cómo ese dolor se multiplica en las diferentes familias que ya hemos conocido a lo largo de estos días, de estas jornadas, pero que además, teniendo ese escenario en Venezuela, como también lo sufren otros países del mundo, se presenta una respuesta que hoy le hemos llamado el silencio cómplice, el de la ONU, quien hasta el momento no ha fijado una posición firme ni contundente, ni con los secuestrados en el SECOT, y mucho menos ahora con el caso de los 18 niños y niñas secuestradas en Estados Unidos. Precisamente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en su programa Con Maduro Más, ha asegurado que estos 18 niños y niñas secuestrados en Estados Unidos serán recuperados y van a volver con sus familiares lo más pronto posible. ¿Es esto justicia? ¿Es esto humano? ¿Tenemos que soportar esto? ¿Tenemos que bajar la cara? No, tenemos que levantar nuestra voz y decir nuestra verdad. Y lograremos, con la bendición de Dios Padre, el milagro de recuperarlos a todos y a todas estos niños y estas niñas. Los vamos a recuperar, porque estamos defendiendo una causa sagrada. Esto no tiene color político, ni ideológico, ni de partido, nada que ver con eso. Esto tiene un solo color, el color de la humanidad, el rostro de Cristo. Porque dicen creer en Cristo, pero jamás a un cristiano se le ocurrirá meterse con el hijo o la hija de una familia, porque sea migrante, porque ser de otra nacionalidad no es un delito, ¿verdad? Es parte del supremacismo blanco
que se quiere imponer. No se va a imponer, pero hoy tiene mucho poder en el mundo. Sin lugar a dudas, tiene mucho poder. En vez de utilizar el poder para el bien, utilizar el poder para hacer el mal. En ese mismo orden de ideas, el mandatario nacional ha precisado que el alto comisionado de la ONU, Volker Turk, ignora las denuncias que se han hecho sobre el secuestro de los venezolanos en el extranjero, los que han sido llevados al CECOT en El Salvador, y además hace caso omiso de los asesinatos de miles de infantes en el Oriente Próximo. El fiscal está dando en el punto, en el clavo, porque ha venido denunciando la degradación absoluta de la oficina del alto comisionado de Derechos Humanos, que es una oficina que le pertenece al sistema de Naciones Unidas, y ha sido totalmente secuestrada, maniatada, politizada, parcializada por el señor Volker Turk, que responde a los intereses de Washington y de las élites europeas, contra los pueblos del sur global, contra los países independientes, y que ha llegado al colmo de ignorar nuestra denuncia puntual, que hablé personalmente con él, del secuestro de 252 venezolanos, del secuestro de 18 niños y niñas venezolanas en Estados Unidos. Y además ignora completamente la persecución, secuestro de millares de migrantes en Estados Unidos, pero lo que es peor, todos los días ignora el asesinato de niños, niñas, hombres, mujeres en Palestina, el bombardeo del Líbano, de Siria, el asesinato de gente inocente en el mundo. Para él no existe, para él solo existe el guión que le marcan y le escriben el Departamento de Estado en Washington. El gobierno venezolano, a partir de lo que ha ocurrido con los venezolanos que han sido secuestrados, que han sido maltratados en el extranjero, pero que hoy también padecen la separación, el secuestro, el arrebato de niños y niñas, ha tomado acciones determinantes. Tenemos el Plan Vuelta a la Patria, que de manera amorosa ha tomado esa misión de recuperar, de rescatar a esos venezolanos que están en el extranjero, específicamente en Estados Unidos. Y ha tomado acciones contundentes también, como fue en el caso de la niña Maykelis Espinosa, siendo esto un precedente de una política de gobierno que busca la protección del pueblo venezolano en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Y en ese sentido, también ha elevado ese llamado al mundo, y no solamente al mundo, sino a esas autoridades cristianas, a esas autoridades de la fe, de la religiosidad, de la espiritualidad. Y en ese sentido, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se reunió este martes con el excelentísimo Monseñor Alberto Ortega Martín, nuncio apostólico de Venezuela, para hacerle la entrega de lo que es la carta dirigida al Papa León XVI, donde el presidente Nicolás Maduro, en nombre del pueblo venezolano, solicita al sumo pontífice se hagan las gestiones necesarias para rescatar a las niñas y a los niños que han sido retenidos, que han sido secuestrados en suelo estadounidense. Ahí vemos las imágenes de lo que fue entonces este encuentro, donde el presidente de la Asamblea Nacional hace entrega de esta misiva al nuncio apostólico para que se eleve al Papa a modo de que se tomen acciones contundentes desde la fe, desde la espiritualidad, a favor de este pueblo que hoy sigue siendo oprimido por las potencias, por los imperios, que no aceptan que Venezuela desde hace más de 26 años ha decidido ser libre, ha decidido ser independiente, soberano, y han buscado múltiples formas para atacarlo. Y uno de ellos ha sido entonces la criminalización de los migrantes, pero no solo eso, sino que también secuestran, separan a las familias, juegan con el dolor de las familias venezolanas. Y a propósito de lo que han sido estas medidas que se han tomado desde el gobierno venezolano, el Parlamento Nacional hoy también se pronunció al respecto y ha declarado como persona no grata al alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, precisamente producto de ese silencio cómplice ante esta situación, de esa mirada indiferente ante lo que está ocurriendo con los niños y niñas secuestrados, con los 252 migrantes venezolanos secuestrados en el CECOT, en El Salvador.
Ya hemos nosotros mirado los detalles de cómo se ha venido dando todo este asunto y precisamente el Parlamento venezolano hoy entonces declara persona no grata a Volker Torg. Sobre este tema el día ha estado muy movido, continúan esas diferencias, pero además esa posición firme que tiene el Estado venezolano con respecto a la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que ya hemos mencionado, Volker Torg, y por eso se hace entonces esa declaración por unanimidad de persona no grata. Y es importante que sepamos que esto no responde a algo nuevo, por el contrario, pareciera un modus operandi de esta instancia internacional. Debemos nosotros recordar que desde el año 2014, para hacer, digamos, un límite en el tiempo, para delimitar y contar los más fresquitos, desde el 2014, hace 11 años, se han venido emitiendo informes del tipo que hizo Volker Torg, donde señala cualquier cantidad de falacias sobre violación de derechos humanos en Venezuela, pero por ningún lado menciona lo que está ocurriendo con los migrantes venezolanos. Ese informe ha sido reiterado, no es nuevo, como ya les he comentado. En el pasado se ha venido dando este tipo de informes con diferentes nombres, con diferentes rostros, diferentes apellidos. Ahí lo ven en pantalla. En su oportunidad lo vemos 2014-2018. Luego con Michelle Bachelet. Y fíjense que en el caso de ella pareció sorpresivo. Sin embargo, respondió a la lógica que tiene el imperio estadounidense. Y ahora lo hace Volker Torg, un modus operandi de la ONU que se hace indiferente ante el dolor de las familias venezolanas. Y cuando sale a hablar, lo hace, como ya lo han hecho en otras oportunidades, para generar un expediente, para generar una excusa, para generar un argumento con el que puedan atacar al gobierno venezolano. Buscan eso, el motivo, el argumento para poder atacar y tener la justificación de una intervención de Estados Unidos. Es parte de esa agenda permanente que ha tenido el imperio estadounidense contra el pueblo venezolano y que hoy tiene el nombre de Volker Torg, pero es el mismo modus operandi que han tenido en los últimos 11 años. Y hablando de lo que ha sido el dolor de las familias venezolanas que hoy atraviesan esta situación, que hoy viven el secuestro de sus pequeños niños y niñas en Estados Unidos, a continuación le vamos a presentar testimonios de estas madres migrantes venezolanas que han denunciado el secuestro de sus hijos, de sus hijas, y también acompañada de las autoridades venezolanas. Secuestro que ha sido ocasionado, que ha sido ejecutado por parte de las autoridades estadounidenses. Nuestra compañera Marisabel Du compartió con estas madres venezolanas y hoy nos trae los testimonios. Saludos a quienes se conectan a esta hora a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. En este momento nosotros nos encontramos en la sala de atención de la Gran Misión Vuelta a la Patria. Acá son recibidos esos casos de quienes han sido víctimas de esa persecución migratoria que ha sentenciado el gobierno estadounidense contra los migrantes venezolanos. Nos encontramos con uno de los casos que fue presentado el día de ayer por el Ejecutivo Nacional, estos 18 migrantes venezolanos que fueron separados de sus familias, específicamente de niños. Es así como se ha atentado el gobierno estadounidense contra el núcleo familiar venezolano. De inmediato vamos a conversar con ella para que por favor nos digas tu nombre, apellido, también me comentes un poco sobre tu historia, hace cuánto tiempo regresaste al país y cómo fue esa temporada que estuviste en Estados Unidos. Hola, mucho gusto. Pues ya tengo 6 meses aquí. Duré 3 meses y algo detenida. Pues no ha sido un proceso para nada fácil. Yo también fui una de las víctimas que llevaron a El Salvador. Mi hijo todavía está allá tratando, ahorita estamos tratando de ver cómo lo traemos, pues
Feliz porque sí, sé que lo voy a lograr, sé que lo vamos a lograr, agradecida, de verdad, sinceramente, con el presidente y con todo su equipo, con todos ustedes, porque sé que estamos haciendo lo mejor, y estamos tratando de hacer lo posible, que yo sé que sí va a pasar. Bien, me dice que fuiste trasladada a El Salvador. Sí. Cuéntame un poco, quisiera conocer tu historia de cerca, saber cómo estuviste en Estados Unidos, cuánto tiempo, y luego de estar en Estados Unidos, qué fue lo que pasó allí para que luego te trasladaran de un momento a otro a El Salvador. Pues yo entré 24 de marzo del 2024. Yo me entregué a migración, todo bien, salí al tercer día. Pues duré un año, en Estados Unidos yo duré un año. Me agarran porque fui a un compartir. En ese compartir hubo un problema, como sabes de repente que pueda pasar en un compartir, algo así. Estaba una persona herida, yo la llevé al hospital. Creo que no lo veo como un error porque yo siento que actué desde el corazón, porque soy una persona muy empática y pienso que si fuese sido yo, fuera querido que me ayudara. Fue lo que yo hice, ayudé a esa persona, la llevé al hospital. A mí llega la policía, me agarran a mí, me detienen, me llevan a una federal, me tienen un mes en investigación, luego me dan en libertad con mi inocencia, pero estaba ilegal. Ahí es donde me agarra migración. Estoy en migración, ahí es donde yo duré ya 2 meses y algo, pero obviamente fueron procesos de detención tras detención y pues nada, siempre estuve con mi uniforme azul porque no tenía ningún tipo de cargos, lo que estaba era ilegal. Pues sinceramente te digo que no entiendo por qué me llevaron así, porque yo ni siquiera tenía una orden de deportación. Incluso me llevaron a El Salvador engañada, porque a mí me dijeron que yo iba a volver a mi país. Mentira, me hicieron firmar un papel totalmente en inglés, algo que yo no entendía, diciéndome que yo iba a mi país, que yo venía a mi país. Y no fue así. Ya cuando aterrizamos en El Salvador fue donde nos dicen, no, bienvenido a El Salvador. No me bajan del avión porque era una mujer, no aceptaban mujeres ahí, solamente eran para hombres. Nos devuelven a Texas y ahí es donde me dan la oportunidad de hacer mi proceso como es, de ver mi corte migratoria. Veo mi corte migratoria y me piden si quiero pelear mi caso, si quiero continuar en el país. Cosas que tenían que hacer desde un principio. Y pues no, dime tú, ¿quién quiere continuar un proceso ya en un país donde con el proceso que me acaban de pasar, ¿sí me entiendes? Donde ya me sentí humillada, me sentí mal, me hicieron pasar cosas muy feas, siendo una persona inocente. ¿Cuáles fueron esas cosas que te humillaron tanto? Nada más el hecho de ver cómo maltratan a mis paisanos, porque fueron maltratados. Nosotras mismas, las mujeres, sí fuimos maltratadas verbalmente. Hubieron compañeras que sí fueron agredidas, vimos cosas feas porque sí, nada más por el hecho de que los lancen desde el avión, les peguen, ya eso es feo, eso es psicológicamente horrible. O sea, no siento que sea algo humano, ¿sí me entiendes? Y bueno, ahí me devuelven a Texas, me hacen mi proceso. Yo misma pedí mi deportación, porque ni siquiera tenía una deportación. Yo pedí mi deportación, no quise continuar allá, me dieron mi deportación y ahí es donde me mandan acá a Venezuela. ¿Qué agresiones fuiste víctima en este proceso? Más que todo verbalmente. Verbalmente, la discriminación, el racismo, no tenía derechos. Los tratos ni siquiera era, no es que te dan un agua, no, era el agua de la mano donde está el inodoro y ahí tomas. Y era un trato demasiado inhumano, porque sí, mucho racismo.
muchísimo racismo. Y bueno, desde un principio nos dijeron, no tienes derecho. Aquí el venezolano no tiene derecho. Wow. Y la separación de tu bebé, esto quizás ha sido uno de los traumas más grandes que has enfrentado. Bueno, mi bebé había quedado en un cuidado, él estaba con una niñera. Y pues nada, él quedó allí. Yo no supe nada de mi familia desde que a mí me agarraron hasta los 12 días, porque ni siquiera tuve el derecho de que me dieran un número de mi familiar para que yo llamara y por lo menos dijera, mira, estoy presa. Nada de eso. No sabía de mi mamá, no sabía de mi hijo, no sabía de nadie. Encerrada en 4 paredes y ya. Ya me pude contactar porque es que mi familia me buscó hasta por página, por internet. Vieron donde yo salía, se comunicaron conmigo. Pues así fue donde se dieron cuenta que yo estaba ahí. Y nada, pues me tienen el bebé. Ahí pues, sí me entiendes, pero no ha sido nada fácil porque mi niño también corre peligro, pues. Corre peligro y más que está solito porque no está con su mamá. Nunca me dieron la oportunidad de traérmelo conmigo, no. ¿Y qué te dijeron? Tú preguntaste por tu bebé. ¿Qué te dijeron en ese momento? Si supieras que en ese momento yo traté de resguardar a mi hijo siempre. ¿Por qué? Porque ya estaba viendo los casos de que los niños se los están quitando a uno. Entonces, traté de no nombrar mucho a mi hijo porque, o sea, lo pedí muchas veces, pero estaba viendo mucho silencio, siempre fue mucho silencio, mucho. Preguntabas cómo podíamos hacer para ser deportada con mi hijo, porque se supone que hay un plan familiar. Eso allá lo tienen en folletos en todos lados donde tú tienes el derecho de tener tu plan familiar. Si quieres volver a tu patria, tú tienes el derecho de ser repatriado con tu hijo. Y no, yo preguntaba y no, la que tenía que ser deportada era yo, mi hijo no. Entonces, como yo pedía por mi hijo, si mira, por lo menos una de las compañeras que estuvo allá, Michaelis, es fuerte, ya es un claro ejemplo de que ellos le están quitando a los niños a uno. Entonces es fuerte. ¿Cuánto tiempo tienes sin ver a tu bebé? 6 meses. 6 meses. ¿Cómo ha sido ese proceso? Duro, durísimo porque no hay nada más horrible de verdad que saber que tu hijo está tan lejos, no está ahí a la vuelta de la esquina, está en muchos países y que está tan chiquito que no sabe lo que puede estar pasando, pensará que su mamá lo abandonó. De verdad que es algo que no se lo deseo a nadie, no se lo deseo a nadie. ¿Cómo te has sentido tú al pensar todo esto, de cómo estará tu bebé, de estar acá en tu país y no poderlo tener? Mal, obvio, súper mal. Pero bueno, tratando de no centrarme en lo negativo ni en lo triste, porque siento que si decaigo yo, ¿qué puedo hacer? Trato de mantenerme positiva, luchando cada día porque el niño esté aquí. Y bueno, nada, ando con todas buscando manera de que mi hijo regrese a su país. Bien, y de esa manera también has llegado acá, lo que es esta sala de atención de la Gran Misión Vuelta a la Patria. ¿Qué te han dicho sobre los servicios que te van a ofrecer en este espacio? Excelente, de verdad que súper chévere, no me quejo, tengo alojamiento, mi comida no falta, como te dije, nos dan atención médica si la requerimos, psicológicamente, sí tenemos todo tipo de ayuda, porque sí nos han brindado todo tipo de servicios. Bien, además también está en uno de los servicios que es más importante que has destacado y que estábamos hablando, es esa atención psicológica. ¿Cómo ha sido ese daño que has tenido también como madre con toda esta situación y ese acompañamiento psicológico que has tenido en este espacio o que tendrás en este espacio? Pues fíjate que sí, incluso ayer nos enseñaron algo bastante importante y que sí siento que me ha servido bastante, que es la cuestión de la respiración, ¿sabes? Que respires, trates de soltar un poco, porque en las noches es imposible dormir.
no puedes dormir a la hora de comer, porque obviamente ¿Cómo tú son esas piensas noches? eternas, eternas porque obviamente piensas, estás comiendo y piensas, ¿será que mi hijo comió? No comió, está durmiendo y piensas, cónchale, duermo siempre con mi hijo, no está conmigo. Es difícil, súper difícil. ¿Qué tendrías que decirle al gobierno estadounidense para que te devuelvan a tu hijo? Que tengan un poco más de corazón. Sí, porque son unos niños, son unos angelitos que no le han hecho nada a nadie. Y no tienen por qué estar pasando por este proceso tan difícil. Muchísimas gracias. Bien, allí es la voz de una madre que ha sido separada de su hijo brutalmente y que hoy acá en el Estado venezolano está buscando las herramientas precisamente para ese encuentro, y ese encuentro que por supuesto también se ha comprometido el jefe de Estado venezolano. Nosotros continuaremos desde este espacio llevándole estas historias que han impactado al mundo entero, pero además de esa petición que se extiende por cada uno de estos familiares a el reintegro del núcleo familiar. Mientras tanto, retornamos en contacto. Adelante. Gracias a nuestra compañera Marisabel Dunn, que hoy nos permite conocer el testimonio de esta madre venezolana que, como ustedes ya han podido mirar de manera directa y concreta, ha contado su experiencia en Estados Unidos, pero no solo eso, sino que además de haber atravesado su situación, ese trato como si fuese una delincuente, como si fuese una criminal, le quitan a su hijo, que hoy día permanece en suelo estadounidense y que desde el Estado venezolano se están haciendo las diligencias pertinentes para lograr su rescate, al igual que los otros 17 niños y niñas que permanecen en ese país. Es el dolor de las familias venezolanas que hoy, una vez más, se eleva al mundo, pero siendo esto un claro ejemplo de cómo actúa la extrema derecha internacional cuando un gobierno o cuando un pueblo no responde a sus intereses. Te invitan a irte a otros países diciéndote que no tienes futuro en tu país. Luego que estás en ese país, te criminalizan, te maltratan, te privan de libertad y ahora te quitan tus hijos. No es nuevo tampoco ese modus operandi de Estados Unidos. Además, hay quienes y especialistas en la materia hablan precisamente de cómo esto se ha convertido hasta en un negocio. Son parte de las investigaciones que se han realizado en lo que tiene que ver con la situación de los migrantes en suelo estadounidense y cómo en el caso de los niños también se convierte lamentablemente en un negocio. Pero el Estado venezolano, de manera contundente, de manera firme, ha decidido, como lo hizo en el caso de Maykelis Espinosa, también lo hace ahora con estos 18 niños y niñas, en ofrecer todo lo que esté al alcance para poder recuperarlos, al igual que a los 252 venezolanos que se encuentran secuestrados en el SECOT en El Salvador. Tenemos que hacer una pausa necesaria. Recuerden que tienen mis redes sociales, @soykatyvega, también @claramentebzla y nuestro canal en Telegram, Claramente. Por allí también brindamos información, datos que realizamos a partir de investigaciones sobre este y otros temas. Vamos a la pausa y ya venimos con más de este programa especial que hemos dedicado y que lleva por nombre ONU, Silencio Cómplice. Ya venimos con más. Programa especial.
Estamos totalmente en vivo desde el Estudio 4 de Venezolana de Televisión, hablando claramente sobre lo que está ocurriendo con estas madres venezolanas, con las familias venezolanas que hoy atraviesan el dolor por el secuestro de sus hijos, de sus hijas. 18 niños y niñas que están en suelo estadounidense y que, bueno, hoy la familia, aunque está en el país, han regresado al país gracias a la gran misión Vuelta a la Patria, están pues acompañadas por el Estado venezolano haciendo las diligencias pertinentes para lograr la recuperación total y plena de sus niños y de sus niñas. Y a propósito de eso, como ya les he comentado al principio del programa, el Estado venezolano ha tomado decisiones permanentes y hoy el Parlamento Legislativo ha declarado persona no grata al alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, porque mientras las familias venezolanas están atravesando este dolor, él se refiere a Venezuela ignorando esa situación, saca un informe donde por ningún lado aparece al menos una línea de la violación de los derechos humanos y del derecho internacional que está sufriendo el pueblo venezolano, sino que intenta maquillar con otras informaciones lo que está ocurriendo. De allí ese silencio cómplice que permanentemente, y es lamentable además que una instancia como la ONU tome ese rol, ese papel en momentos como este, donde se trata de una causa humana, de una causa justa. Y por eso queremos compartir con ustedes lo que ha ocurrido más temprano en el Parlamento Nacional. Vamos a ver. Vamos a las calles junto a nuestro pueblo a exigir una y otra y mil veces: devuélvanos a nuestros 18 niños, son venezolanos y en Venezuela los queremos. Devuélvanos a nuestros 252 venezolanos secuestrados, son venezolanos y en Venezuela los queremos. Declaremos persona no grata a Volker Turk, encubridor de asesinos, encubridor de secuestradores y a todos los que trabajan con él. Y no volvamos a esa oficina mientras esa basura esté a cargo de ella. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de declarar al señor Volker Turk persona no grata en la República Bolivariana de Venezuela, a él y a todos los funcionarios que lo acompañan, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Las personas que estén a favor de solicitarle al Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela que Venezuela se retire de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mientras este sátrapa, Volker Turk, esté a cargo de esa oficina, sírvase a manifestarlo con la señal de costumbre, aprobado por unanimidad. El presidente de la Asamblea Nacional también instó al fiscal general de la República a abrir una investigación contra Volker Turk por los delitos de lesa humanidad cometidos contra los venezolanos. Volker Turk ha cometido crímenes penados en Venezuela. Es cómplice de secuestro. Es un calumniador. Es un hipócrita. Que el fiscal general le abra una causa a Volker Turk. Y no solamente vamos a proponer hoy, vamos a votar, declararlo persona no grata a él y a los que trabajan con él, sino que vamos a proponer y vamos a votar que Venezuela se salga de esta hipócrita oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Venezuela, mientras este sátrapa siga allí, mientras esta basura siga representando a la llamada Comisionaduría de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No tenemos nada que buscar en esa oficina. Nos salimos de esa oficina mientras este señor, que no ha hecho sino ensuciar la intención inicial de la Comisionaduría para los Derechos Humanos. Ya habrá tiempo de volver cuando no dé tanto asco.
Durante el debate, Jorge Rodríguez explicó las secuelas que provocan estas acciones en el desarrollo de los infantes, por lo que convocó a los parlamentarios a desplegarse en una fuerte campaña para exigir el retorno de los 18 niños y niñas a los brazos de sus familiares. Vámonos a la calle a denunciar, a firmar, con cada foto, con cada sonrisa, con cada mirada de nuestros niños. Y no descansemos hasta que nos los devuelvan. Vamos a que la gente conozca esta carta del presidente Maduro, el Papa León. Vámonos a la calle. Es en la calle donde lo vamos a conseguir. Es con nuestra firmeza que hemos demostrado una y otra vez. Rodríguez puntualizó que Venezuela alzará la voz en todas las instancias necesarias para denunciar a los fascistas que se hacen de la vista gorda ante estos crímenes. Mariana Mata Ugarte, La Noticia. Ahí veíamos entonces el reporte y resumen de lo que ocurrió hoy en la Asamblea Nacional, donde diputados y diputadas han votado para declarar persona no grata al alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, pero además con la firmeza de también hacer todo lo que esté al alcance del Estado venezolano para lograr la recuperación de los 18 niños y niñas secuestrados en Estados Unidos, así como los 252 migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador. Vemos cómo toda la política de Estado se ha venido engranando en función de proteger al pueblo venezolano donde se encuentre. Y por eso es pertinente que a esta hora podamos compartir con ustedes y hacer un contacto telefónico con la presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Camila Fabri de Saad, con quien vamos a estar conversando claramente sobre este tema que hoy nos ocupa en la agenda informativa nacional e internacional. Y por eso darle la bienvenida a este programa especial. Buenas noches. ¿Cuál es el balance que puede realizar hasta la fecha de la Gran Misión Vuelta a la Patria? La Gran Misión Vuelta a la Patria representa algo único, un esfuerzo histórico de restitución de derechos humanos y reunificación familiar. Hemos logrado en este primer semestre de lo que va el 2025 el rescate de 6.752 venezolanas y venezolanos, de lo cual 979 son niños y niñas. Nosotros hemos logrado su regreso a casa en condiciones dignas, superando barreras impuestas por la medida coercitiva unilateral y la xenofobia. Cada vuelo, cada retorno es un acto de justicia y de amor. Más allá de esa cifra que nos acaba de compartir, de esas más de 6.000 personas que han sido beneficiadas con la Gran Misión Vuelta a la Patria, ¿qué significado tiene el saber que detrás de cada número hay una familia que ha vuelto a su país y que ahora se reencuentra con sus seres queridos? Es la reunificación y fortalecimiento de la familia venezolana, que es un valor importante de gran fuerza que ha permitido que la resistencia del pueblo venezolano sea de resistencia victoriosa. Cuando una madre abraza nuevamente a su hijo o a su hija, cuando un niño regresa al calor de su hogar, nosotros estamos reparando heridas y sembrando esperanza. La familia y el amor y la esperanza son fuerza vital de crear desde la esperanza y de salir adelante. Lo que hay es un sistema. Desde su visión como defensora de los derechos humanos, ¿qué cree usted que hay detrás de este ensañamiento contra los venezolanos? Lo que hay es un sistema perverso sostenido por intereses decadentes de la extrema derecha que no tienen respeto por la vida y que es capaz de valerse de cualquier cosa, incluyendo la vida de niños para conseguir sus intereses personales. Y esto es un negocio, hay un negocio montado sobre el dolor humano, una criminalización sistemática de la migración, está la xenofobia nuevamente promovida por los Borges,
por los López y toda esta gente. Está la criminalización de los movimientos migratorios causado por el mismo hegemón para usarlo como barajita para modificar la opinión pública del pueblo estadounidense. Venezuela sin duda logró una victoria con el caso de la recuperación de la niña Maykelis Espinosa, gracias también a la gran misión Vuelta a la Patria. Y de allí, por supuesto, se genera un precedente para lo que hoy está ocurriendo. Y en ese sentido quisiera preguntarle cómo han llegado o cómo llegaron esos 18 casos de niños y niñas que hoy están secuestrados y que sus familias han denunciado ante Venezuela y el mundo. Llegaron de forma orgánica, desde la solidaridad y el amor. Yo estaba trabajando en el caso de Maykelis, nuestro pequeño milagro, que ya regresó aquí a Venezuela, y en lo de los 252 venezolanos secuestrados en El Salvador. Y fueron las propias madres quienes comenzaron a escribirme por redes o a escribir a miembros del movimiento Free Alex Saab, porque todavía seguimos siendo un gran movimiento, y me contaron sus historias, muchas veces con miedo de todas las amenazas que le hicieron allá en los Estados Unidos. Y creo que por lo que he vivido yo con mi esposo Alex Saab, sé que significa vivir la injusticia, y me quedó imposible mirar hacia otro lado. He sentido cada testimonio en el corazón. Sigo investigando, sigo buscando a estas madres que aún no se atreven a hablar. Sé que todas y todos volverán. Sé que volverán los niños, sé que volverán los 252. Nosotros no descansaremos. Hemos conformado un equipo que las acompaña, que les da apoyo psicológico, legal y también humano. Estamos reconstruyendo esta esperanza y estamos trabajando en cada uno de los casos. Ya para finalizar, me gustaría conocer cómo califica la actuación que ha tenido el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, con el tema de los migrantes venezolanos. No es posible que las organizaciones de derechos humanos sean veloces para opinar sobre otras cosas y que con este tema hagan silencio, que no hayan tomado acciones valientes en defensa de los derechos humanos. Esperaría el mundo una respuesta urgente para el odio desatado contra los latinos en Estados Unidos. Esperaría el mundo que hubiera una respuesta de emergencia para parar el genocidio contra el pueblo palestino. Pero no es lo que ha pasado. Vimos en redes sociales todos estos días como la gente repite que debe renunciar Volker Turk, el alto comisionado. Para nosotros la ausencia de apoyo lo vemos a los ojos en cada uno de los casos de los migrantes que llegan. En todos los casos los derechos humanos fueron violados en el exterior. Y esto ocurre de manera institucionalizada y pública en los Estados Unidos. Agradecemos el contacto telefónico con la presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, Camila Fabri de Saad, que nos ha dado detalles de cómo se han venido ejecutando acciones del Estado venezolano para la recuperación de los migrantes que se encuentran en suelo estadounidense, así como en otros lugares del mundo, y ahora con esta misión humana que se tiene para la recuperación de 18 niños y niñas que hoy están secuestrados en Estados Unidos. Hoy Venezuela y el mundo está frente a dos modelos. A uno que maltrata, que criminaliza, que discrimina, que secuestra, que viola derechos humanos, que viola el derecho internacional. Y otro que sigue apostando a la causa humana, que sigue apostando a la paz y a la justicia social. Hemos llegado así al final de este programa especial donde hemos hablado claramente cómo hoy la ONU nuevamente cobra su papel de silencio cómplice.
Recuerda que estamos por redes sociales, @soykatyvega, @claramente_bzla y nuestro canal en Telegram, Claramente. Por allí estaremos compartiendo y siempre compartimos contenido de este y otros temas de su interés, de la coyuntura nacional, de la geopolítica nacional e internacional. Llegamos así al final, deseando que tenga usted una feliz noche, con libertad, amor y convicción. Hasta una próxima oportunidad. Programa especial.